Muy buenas noches, mis queridas hermanas. Gracias por aceptar la invitación. Y continuamos esta noche con este viaje maravilloso, una vida con propósito, y estamos con el propósito número 2, que fuimos hechos para la familia de Dios. Y el día de hoy, pues nos toca el día 21, cuida tu iglesia. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? La semana pasada, pues, habíamos aprendido que Dios ama la reconciliación. Dios nos llamó a perdonar, nos llamó a buscar la paz y nos enseñó que la madurez espiritual no consiste en evitar conflictos, sino en resolver los conflictos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Así dice Romanos 12:18. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Así pues, nosotras vivimos pues en una sociedad donde abandonamos relaciones, amistades e incluso con congregaciones con facilidad. Muchos aman a Cristo, pero pocos entienden cuánto ama Cristo a su iglesia. Recordemos que Jesús no murió por los edificios, ni tampoco por los programas o las denominaciones que pueden existir. Él entregó su vida por su iglesia. Y aquí estamos en esta fotografía, algunas de las mujeres que estamos en diferentes lugares, pero somos una sola familia. La iglesia es una familia y como toda familia, pues tiene personas imperfectas, que en algunas ocasiones hay desacuerdos, pero Dios nos llama a permanecer, amar, perdonar y trabajar por la unidad. Y en esta noche, pues continuamos con, con el día 21, ¿verdad? Y aquí está, cuida tu iglesia. Reflexionemos un poquito. ¿Qué estoy haciendo para proteger la unidad familiar de mi iglesia? Dios nos llama a proteger toda su familia, porque una relación restaurada bendice a una persona, pero una iglesia unida bendice generaciones. Por lo tanto, en Efesios 4:3 nos dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí viene la pregunta, ¿qué sería de una familia donde todo se critica? ¿Qué sucedería cuando el orgullo ocupa el lugar del amor? ¿Qué pasa cuando dejamos de perdonar? Entonces la pregunta es, ¿nos estamos esforzando? Y en Romanos 14:19 nos dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esto es importante entenderlo. Y en estos dos versículos la palabra tiene énfasis, esforzarnos por la unidad, por la paz, para que podamos edificar una iglesia de bendición. ¿Por qué es importante la unidad? Prácticamente la unidad es el corazón de la iglesia. La unidad no es un accidente, la unidad debe cuidarse. La palabra aquí nos dice que para que todo sea uno. Juan 17:21. En realidad, la unidad es la iglesia. Es tan importante que lo menciona en el Nuevo Testamento y presta más atención a la unidad antes que al cielo o al infierno.
Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía los unos con los otros. Es el alma de la comunión. Si se destruye esta unidad, pues estaremos arrancando el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en la iglesia. La iglesia es preciosa para Dios. Y en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Recordemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. La iglesia debe reflejar esa unidad. En las últimas horas, cuando Jesús fue arrestado, ayer dice que todos sean uno, una sola unidad, ¿verdad? ¿Y por qué quiere que Dios seamos una sola unidad? Porque recordemos que nuestro Padre Celestial se regocija cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales antes del arresto de Jesús, él hablaba de esta unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra lo importante que es la unidad de la iglesia. Nada en la tierra es más valioso para Dios que la iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo del daño devastador que causa la división, los conflictos, la falta de armonía. Si formamos parte de la familia de Dios, es nuestra responsabilidad proteger la unidad donde nos congregamos en unión. Jesucristo nos encomendó hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conservar la unidad, proteger la unión y promover la armonía en la familia de la iglesia y entre todos los creyentes. La palabra de Dios realmente nos da consejos prácticos para mantenernos en unidad. Y uno de ellos prácticamente es el enfoque. El que estemos nosotros enfocados en esa comunión, en esa unidad. Pablo nos dice, esforcémonos, ¿verdad? A promover lo que produzca paz a la mutua edificación. Y recordemos que un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Él es nuestro Padre. Y lo que nos une es más grande que lo que nos separa. Entonces, enfoquémonos más en la unidad. Dios quiere unidad, no uniformidad. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, razas, preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad. Y por causa de la unidad, nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer centrados en lo que más importa, aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto
es una señal de que estamos concentrados en otros asuntos menos importantes. Y la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si no concentramos el amarnos y el cumplir los propósitos de Dios, el resultado de la armonía no puede estar presente. Que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia, así nos dice Pablo. Que tengamos la misma mente y que estemos unidos en un mismo propósito. Enfoquémonos en tener el mismo propósito y el mismo pensar. La iglesia St. Paul está promocionando victoria más allá de la copa. Y todos estamos ahí unidos en ese sentir. Disfrutamos a propósito, ganamos y eso nos pone contentos. Y en medio de esa alegría, pues tenemos para unir a nuestros vecinos y participar de ese gozo, pero también participar de las buenas nuevas de salvación. Enfoquémonos entonces en ese propósito y en ese pensamiento que tiene la iglesia. Qué hermoso saber que podemos trabajar juntos. Obviamente no existen iglesias perfectas. En Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. No todos pensamos igual, no todos tenemos el mismo carácter, no todos servimos igual, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Recordemos que el enemigo trabaja para que nos enfoquemos más en los gustos de las personalidades, pero Dios quiere que nos enfoquemos en lo eterno, lo que nos une, lo que realmente nos caracteriza como hijos de Dios, reflejando el carácter de Cristo. Compartamos la salvación y la esperanza de una vida eterna. No preguntemos, ¿qué hace la iglesia por mí? Más bien, pensemos y hagámonos esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? Y mientras usted se haga esa pregunta, el Espíritu Santo le revelará qué es lo que usted debe hacer, cada uno de nosotros, qué es lo que debemos hacer por la iglesia. Acuérdese, la iglesia, la unidad de la iglesia es el corazón de Cristo. Y debemos pensar en Jesús ama una iglesia imperfecta. En Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, así como Él nos amó. En cuanto, en cuanto descubrimos cómo quiere Dios que se vea la verdadera comunión, muchas veces nos desanimamos por diferentes maneras de pensar. Y la realidad en nuestra iglesia quizás no es como lo que nosotros esperamos. No se trata de nosotros. Recordemos que no se trata de mí, sino se trata de Dios. Debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras el estar buscando una iglesia ideal no es una madurez espiritual, más bien es inmadurez espiritual. Si uno se confronta con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es
señal de complacencia. La madurez espiritual consiste en vivir en unidad. Habrá creyentes que nos decepcionen, sí, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Recordemos que Dios nos hizo diferentes. Ellos son nuestra familia. Cada una de ustedes son nuestra familia, aun cuando estemos en diferentes lugares. Simplemente tenemos que confraternizar, que estar juntos. Dios nos dice que tengamos paciencia los unos con los otros, ¿verdad? Esa es la única manera de que lleguemos a ese vínculo perfecto a través del amor. Y así en Romanos 14:4 nos dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Una pregunta donde nos llama a reflexionar. Las personas se desilusionan con la iglesia por esos motivos, porque juzgamos. Y hay una cantidad de cosas que suceden, que suelen haber dentro de las iglesias, como la hipocresía, la negligencia y otras cosas más. En lugar de asustarnos y sorprendernos por todas estas cosas, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto, si esto es de alguna manera posible. Recordemos que la reconciliación es el camino a la madurez espiritual más fuerte y a la comunión más profunda. Imagínense si nos divorciamos de la iglesia a la primera señal de decepción. Eso es inmadurez espiritual. Dios tiene cosas que quiere enseñarnos y a los demás también, tanto para ustedes como tanto los pastores como nosotros mismos. Además, es posible huir hasta encontrar la iglesia perfecta. Permítanme decirles, mis hermanas, no existe esa iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Así es que te invito a que con toda humildad y mansedumbre, soportémonos con paciencia los unos a los otros en amor. La madurez consiste en aprender a amar aun cuando somos heridos. Y cuando ya maduramos espiritualmente, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. En Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación. Eso es lo que nos va a llevar a mantener el corazón de Cristo latiendo, que es la iglesia. Y acordémonos en Apocalipsis 12:10 que nos dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es que, mis hermanos, ya Satanás, que le llama el acusador, ya él ha sido lanzado y Cristo nos ha redimido. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a tener esa comunión sincera
Y la semana pasada habíamos aprendido cómo resolver los problemas para que no nos sentamos heridos y cuidemos mucho de cómo hablamos de nuestros hermanos. Rechacemos el chisme. En Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. Aquí pues nos está diciendo que evitemos ese veneno que puede contaminar la iglesia. Dice aquí en el material que había Groucho Marx, que tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te incluirá de su membresía porque tú no eres perfecto. Este pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis escribió Vida en comunidad, un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Y si en algún momento, pues, tuvimos perspectivas de que la iglesia a la que vamos a pertenecer no va a haber problemas y vamos a estar todo el tiempo felices, nos equivocamos. Cuanto más pronto dejemos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Todas las iglesias podrán poner un letrero que diga, no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar Este lugar, perdón, este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de una gracia divina y que quieren crecer. Aquel que ama más sus sueños de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí mismo se convierte en un destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aún allí donde no hay grandes experiencias ni riqueza evidente, hay mucha debilidad, fe vacilante y dificultades. Y es importante recordar de que es necesario que nuestra fe esté firme y que seamos fuertes para el Evangelio. Dios nos hace, Dios nos hace crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y la riqueza que nos espera a todos en Cristo. Perdón. Y necesitamos resolver los conflictos a la manera de Dios, no por buscar una iglesia perfecta, sino porque Dios nos dice que, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Allí está la verdadera comunidad cristiana, en aprender a perdonar. No hay perfección, sino hay humildad, mansedumbre. En Primera de Corintios 1, 10, 11 nos dice
Pablo nos decía, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La semana pasada ya aprendimos 5 maneras para resolver los conflictos. Y en esta semana vamos a necesitar poner en práctica para que así nosotros podamos proteger, cuidar nuestra iglesia. Decidámonos a animar más que a criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan, que participan y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y con convicción sincera, interferimos en los asuntos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es apoyarnos los unos a los otros, ¿sí? Llamándonos a restaurar la iglesia. Y como primera cosa importante es obedecer a nuestras autoridades dentro de la iglesia. En Hebreos 13:17 nos dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por nuestras almas, con quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Recordemos que ellos son los que velan por nosotros, por cada uno de nosotros. Y también recordemos que no hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o que son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que hemos de relacionarnos con los que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Definitivamente ellos están allí para guiarnos, para alertarnos a la condición de nuestras vidas y obra bajo la supervisión estricta de Dios, porque fueron llamados por Dios. Debemos contribuir al, a ese liderazgo que Dios pone dentro de nuestras iglesias. También debemos honrarlos. Honra a quien te sirve. En Tesalonicenses nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Ellos velan por nuestras almas. Los pastores también se cansan. Quizás no los vemos, pero también lloran. Y quizás tal vez no hemos entendido que ellos también necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro amor, necesitan de nuestra gratitud, necesitan de nuestro apoyo.
La oración es la que va a fortalecer a nuestros líderes, a nuestra comunidad, a nuestra unidad. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Si en algún momento ha sido exhortado en amor, tómelo como que viene de parte de Dios, porque ellos están para enseñarnos y guiarnos. Muchas veces, pues, hay personas que no les gusta la amonestación. Y, y ahí es cuando intervienen los pastores. Y ahí es cuando tienen que reprender a aquellos irrespetuosos. Y obviamente en muchas ocasiones amonestarlos. Recordemos que son autoridades puestas por Dios. Y por eso es que nosotros, como miembros de esta comunidad, debemos proteger la comunión. Así también, por ese trabajo que hacen nuestros líderes, debemos honrarlos a los que sirven por medio del liderazgo. No solamente a los pastores, sino a todos aquellos que hacen una función dentro de la iglesia. A propósito, quiero darle muchas gracias a María de los Ángeles, porque prácticamente es parte del liderazgo de las mujeres sabias de la noche, que gracias a este medio pues tenemos una comunidad en el exterior. Y gracias por ese tiempo. Yo sé que Dios pone ese amor, esa pasión por las almas en el corazón de María de los Ángeles. Y honremos a los líderes que trabajan, que han recibido como responsabilidad el guiarnos en obediencia. Y tenemos que llenarlos de amor, de aprecio. Así también cada una de nosotras. No debemos quedarnos como expectantes, sino también ser partícipes de ese liderazgo, tomar la responsabilidad, orarle al Padre para que aprendamos a tomar ese liderazgo y no solamente esperar a que otros hagan, sino tomar también la iniciativa y participar de esta comunidad, que sea una comunidad activa, no una comunidad pasiva, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo cada una de nosotros para que la familia de la iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en nuestra comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, entonces allí está el amor de Dios. En conclusión, Dios nos llama a ser mujeres que restauremos relaciones, que perdonemos, que edifiquemos, que nos unamos, que nos amemos, que oremos los unos a los otros y que sirvamos también, seamos parte de esa comunidad. La iglesia no necesita que estemos llenas de problemas ni conflictos. La iglesia necesita estar llena de mujeres sabias, llenas del Espíritu Santo, que traigan paz, que hablen esperanza y que cuando vean una hermana herida, se acerque, cure sus heridas y que la sanen.
a través de la oración, a través de una palabra de aliento. Eso es lo que necesita la iglesia. Porque un día estaremos delante de Dios y Él no preguntará cuánto criticamos o cuánto tiempo pasamos sin servir dentro de la iglesia. Nos preguntará cuánto le amamos a Él, cuánto amamos a su familia. Meditemos en esto. Y hay preguntas que me gustaría que se lleven con ustedes, cada una de ustedes. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy construyendo una familia o estoy destruyendo? ¿Soy parte de la solución de mi comunidad? O si en algún momento quizás yo ofendí a alguien, es tiempo de que yo vaya y pida perdón. Recuerde que es parte de la edificación de la iglesia el pedir perdón. O quizás siento en mi corazón bendecir a alguna hermana de alguna manera, sea económicamente, sea con una llamada, con un obsequio. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que nuestra iglesia sea un lugar cálido y lleno de amor? Meditemos en eso por unos minutos y que Dios hable a cada una de nosotras en esta noche, basado en esas preguntas. Y así en esa misma unidad, en ese mismo espíritu, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle a Dios. Padre amado y eterno, hoy reconocemos que muchas veces hemos fallado en amar como tú nos amas. Perdónanos por las palabras que hirieron, por las críticas innecesarias, por los juicios apresurados, por los resentimientos guardados y por aquellas veces que hemos permitido que el orgullo tenga más fuerza que tu amor. Padre, durante este tiempo de este segundo propósito, nos has enseñado que tú eres un Dios de reconciliación. Nos llamaste a restaurar relaciones rotas, a perdonar, a buscar la paz y a dejar a un lado nuestras heridas para abrazar tu gracia. Hoy queremos dar un paso más. No solamente queremos relaciones restauradas, queremos una iglesia sana, fuerte, llena de tu presencia. Arranca de nosotras toda raíz de amargura, toda murmuración, toda crítica, todo espíritu de división y todo deseo egoísta que pueda dañar aquello que tú compraste con tu sangre. Haznos mujeres sabias que construyamos y no destruyemos. Danos labios que bendigan y no que acusen. Corazones humildes para perdonar, mansedumbre para soportar unos a otros en amor. Enséñanos a preferir la unidad antes que tener la razón. Enséñanos a buscar la reconciliación antes que el orgullo. Enséñanos a servir antes que exigir y enséñanos a amar antes que juzgar. Padre, bendice a nuestros pastores, bendice a nuestros líderes en esta noche, bendice a María de los Ángeles,
a Eli Pentimilla, que no está, pero bendícela. Y bendice a todas mis hermanas, incluso a aquellas que reciben la invitación y deciden ingresar al taller. Levanta una generación de mujeres llenas de tu Espíritu Santo para que seamos columnas de amor, de paz y de esperanza dentro de nuestra iglesia. Que cuando una persona llegue herida, encuentre un abrazo y sea sanada. Que cuando llegue cansada, encuentre un hombro donde pueda descansar. Que cuando llegue perdida, encuentre una familia que le dé amor. Que nuestras iglesias sean hogares donde se respire tu presencia y donde el mundo pueda ver que verdaderamente somos discípulos de Cristo porque nos amamos unos a otros. Y cuando estemos delante de ti, podamos escuchar aquellas hermosas palabras. Bien, buena y fiel sierva, entra al gozo de tu Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, ha sido un tiempo de reflexión